Amigos, estamos para la parte final y hemos seguido conversando, incluso se ha generado hasta algo de discusión entre quién ganó, los que dijeron que estaban con el golpe de Estado o quienes están con la sublevación. Las cosas están en el Ecuador realmente muy divididas, pero vamos a la parte final. ¿Cuánto ganamos o cuánto perdimos con todo lo que ocurrió el 30 de septiembre, incluso un año después, con una discusión que no termina? Señor asambleísta, la última reflexión. Se perdió mucho. A mí me quedan muchas interrogantes que creo que al país le quedan y que debemos despejarlas. Primero, ¿por qué no hay culpables en las otras ramas de las Fuerzas Armadas? Segundo, ¿por qué el vicepresidente de la República no dijo, después que dijo que le habían ofrecido la presidencia, no dijo quién se lo ofreció? Tercero, ¿quién responde por los muertos que hubo en el hospital? ¿Quién responde? ¿Quién ordenó el ataque al hospital cuando esto está prohibido hasta en épocas de guerra y no hablemos que estamos en tiempo de paz? Entonces, esas interrogantes y muchas otras interrogantes, ¿quién ordenó que se secuestren todos los medios de comunicación para que se diga solamente la verdad oficial? Eso fue un secuestro. ¿Cómo es que el presidente estuvo secuestrado y dio declaraciones a la prensa, dictó decretos, dijo que estaba él al frente del Estado, salió su ministro, este señor de la televisión, ¿cómo se llama este señor? Ehlers, diciendo de que el presidente sigue en el manejo del poder. Salió Patiño, el presidente sigue en el manejo del poder. ¿Quién incitó a las calles a la violencia para ir a la policía? Dice a rescatar a Correa, donde solamente le fueron 2.000 personas, y eso que fueron burócratas del municipio de Quito y del Consejo Federal de Quito, y bueno, empleados de este gobierno. Porque el pueblo en sí no salió a respetar a Correa, eso es mentira. Porque el pueblo está cansado de Correa. Y está cansado de su prepotencia y de su abuso. Y esta división que tenemos en el país es lamentable. Porque al final quien termina perdiendo es el pueblo ecuatoriano. Pero quien abona esto, quien se empecina en hacer crear el país para mañana justificarse que esto fue un atentado es Correa. Porque él sabe que mañana, cuando la justicia brille en este país, o no sea gobierno, cuidado, Correa termine como Fujimori y como Montesinos, que se creían los mandamás en sus países, pero cuando brilló la justicia, vea usted lo que pasa. Entonces, mi reflexión es que ojalá que este tema no sirva para celebración como quiera hacer en ese país, sino que sirva para reflexión, como un día de luto nacional, porque hermanos ecuatorianos murieron y todavía no es tan clara su muerte. ¿Cómo es posible que se los hayan enterrado sin autopsia a estos señores y que a los 5 días se los desentierra y resulta que las balas se las comieron los gusanos? Vea usted lo que pasa en este país. Entonces aquí quedan muchas verdades que todavía están ocultas y que algún día cuando la justicia brille tendrán que salir. Para mi concepto final, esto es una cortina de humo para tratar de tapar los actos de corrupción de este gobierno, para tratar de tapar el apoderamiento de la justicia, el apoderamiento de todas las instituciones por parte de su majestad Correa. Tiene la palabra usted, Lenín Lara. ¿Sí? ¿Cuánto ganamos, cuánto perdimos, señor gobernador? Perdimos mucho, y sobre todo aquellas vidas humanas, aquellos compatriotas que fueron asesinados cobardemente para generar el caos, para que aquellos planes conspiradores que la oposición engendró malévolamente pudieran configurarse y sencillamente justificar que el caos reina en el Ecuador y que es necesario entonces que renuncie el presidente Correa. Perdimos mucho. Y asimismo también, ¿cuántas interrogantes no quedan en la historia y que ojalá no persistan para que no manchen la historia de este país, como muchos otros hechos han manchado la historia de nuestro Ecuador? ¿Cuántas interrogantes, por ejemplo, de aquellos que se complotaron, aquellos que hicieron y que usaron también a esa tropa policial que equivocadamente usó las armas que les da la Constitución, que les da el pueblo ecuatoriano para que nos defiendan, y que finalmente las terminaron usando en contra de ciudadanos que sencillamente lo que querían era reclamar democracia y era reclamar que siga el proyecto de la revolución ciudadana? Esos miles de compatriotas, aquí en Esmeraldas nomás, fueron miles de compatriotas los que salimos precisamente a rechazar aquellos intentos desestabilizadores, y en Quito, esas miles, o no hemos visto acaso aquellas madres de familia, aquella señora que fue incluso golpeada siendo de la tercera edad y que les decía: lo único que queremos es que se defienda la democracia, o a ese joven que enarbolando una bandera del Ecuador recibió un disparo con una bomba lacrimógena
que le abrió el muslo de su pierna, o aquellos jóvenes, o aquellos incluso asambleístas también, que fueron golpeados vilmente. Ese es un momento muy difícil que el Ecuador tiene que aprender a procesar, los ciudadanos tenemos que aprender a procesar esos eventos que han manchado nuestra historia para que nunca más se repitan, para que nunca más ocurra lo que ha ocurrido cuando ha habido gobiernos honestos, cuando ha habido gobiernos que están tratando de cambiar la historia nefasta de este país. Y si hablamos de prudencia, entonces debe ser prudente este gobierno, debe ser prudente el presidente y no atreverse a cambiar las relaciones que tenemos con los países que nos oprimen, o acaso aquella decisión de no dedicar más del 60%, de no mandar más del 60% del presupuesto general del Estado para el pago del servicio de la deuda externa y más bien atender la deuda interna, la deuda social, ¿no es una medida imprudente desde el punto de vista de la oposición? ¿O acaso revertir aquellas gananciales que tienen o que tenían las empresas petroleras que se llevaban más del 80% de lo que producía nuestro petróleo y hacer lo que hagamos al revés y que nosotros tengamos el 90% y ellos el 10%? ¿Será acaso una medida imprudente esa? Si esas son las medidas imprudentes a las que se refieren, el Ecuador seguirá cambiando y el pueblo seguirá respaldando a este proyecto de la Revolución Ciudadana. Doctor, tenemos mucho que aprender y es precisamente a tener una ciudadanía activa que defienda su proyecto. Doctor Abraham Duque, su reflexión final. Como mensaje final, yo pienso de que en algo coincidimos en esta noche, de que perdió la patria, perdió el Ecuador entero, porque hubo el derramamiento de sangre de manera lamentable, no necesaria, definitivamente. Pelearse entre hermanos ecuatorianos de forma negativa, de forma fratricida, definitivamente nos deja una lección muy negativa. Y yo al inicio de mi intervención decía, ojalá sirva esto de reflexión para que todos los actores políticos y no políticos del país demos la vuelta a la página, no como para olvidar la historia, los hechos lamentables de ese día aciago y triste, el 30 de septiembre, sino que precisamente para que no se repitan aquellos acontecimientos. Y es también fundamental recordar que una persona, un mandatario puede gobernar con firmeza, pero también con prudencia. Puede gobernar con apego a la ley y no con prepotencia. Y lamentablemente, yo creo que el sentir de los ecuatorianos, definitivamente el 30 de septiembre coincide, creo, con gran parte de las llamadas, como usted muy bien lo mencionaba, Lenín, está dividido el criterio. Definitivamente pienso de que el presidente de la República cometió un error. Creo que de buena fe, al meterse en un cuartel militar que estaba amotinado. No es la manera correcta, adecuada que un mandatario, que el primer dignatario del país, lejos de tratar de apaciguar los ánimos, los encienda. Definitivamente queremos que en este país exista un mandatario que gobierne, que sume, que multiplique, que no reste, que no divida. Y cuando logremos eso, definitivamente el Ecuador entero y la patria entera va a ganar. Pablo Minda, antropólogo. Bueno, yo creo que el 30 de septiembre perdimos y ganamos. ¿Qué perdimos? ¿Qué ganamos? Perdimos lo que ya los colegas del panel han dicho. Ganamos en el sentido que nos permitió ver que hay malos elementos de la policía, en la Policía Nacional. Porque un hombre que está armado, que ha sido educado para el manejo de las armas y reclama legítimamente un derecho, no se encapucha, pues. No se tapa la cara para salir a agredir con las armas del Estado a la población a la que tiene que defenderla. Esas personas, por mucho que les hubiera asistido la razón, no merecen el calificativo de héroes. Héroes son Vargas Torres, que pidió que le disparen de frente, que no permitió que le vendan cuando le iban a fusilar, pues. Ese es un héroe. Héroe es Eloy Alfaro, pues, cuando se muere de frente, pues no atacando encubierto la cara. O sea, yo creo que esas cosas hay que aprender, y tenemos que aprender, y una cosa que aprendimos es que hay un sector en el país que no quiere los cambios, que no le interesan los cambios. Y efectivamente no es la Policía Nacional, incluso no es ni siquiera el alto mando de la policía, son otros los tramoyeros los que están por detrás de todo esto. Son otros los que ganan con el desorden que ha habido en el país.
Entonces yo creo que una vez que ganamos eso, creo que sí nos deja una lección importante, es que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de actuar, de ser proactivos, de no quedarnos tranquilamente en nuestras casas cuando pasan estos actos, porque la inacción nuestra es lo que permite la acción de los menos, pues nos pueden causar un gran daño. Usted sabe cuánto el país perdió en términos de turismo con ese acto. ¿Cuántos turistas van a volver al país viendo lo que vieron en la televisión? Entonces a mí me parece que esos son los actos que hay que corregir. Y efectivamente yo eso coincido con Abraham, el presidente de la República tiene que seguir firme, pero probablemente cometer menos estos actos. Y quiero decirles a los que decían que el presidente llamaba a matar, no, en el Ecuador no existe la ley de la obediencia debida. No, eso es una locura, eso es una locura. En el Ecuador no existe la ley de obediencia debida, y creo que no era la intención del presidente decir, vea, mátenme, o sea, no les estaba dando una orden, pues estaba peleando con los... O sea, le decía de mentirito. Sí, o sea, más o menos de cosas, ¿no es cierto? Pero... Claro, porque no se puede pensar que él está ordenando que no. Muy bien. Pero quiero terminar con esta otra cosa. Lo que nadie ha dicho aquí es que miembros de la policía dispararon a personas heridas en una ambulancia. Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y yo coincido también con Lenín, con el diputado Lenín Chica, asambleísta, que sería bueno que se investigue, que conozcamos, porque hasta ahora toda esta discusión nos ha dejado un poco en el limbo. No conocemos efectivamente quién disparó, cómo fue la cosa, quién ordenó los disparos y eso, ¿no? Gracias. Al agradecerles a ustedes, queremos reiterar, y en base a lo que se dice en el Ecuador, incluso las llamadas lo demuestran, que estamos tan divididos que por cualquier cosa discutimos y no nos ponemos de acuerdo. Ojalá el Ecuador cambie en ese sentido, y como se ha dicho aquí, que en base a las investigaciones se pueda determinar qué ocurrió, porque el 30 de septiembre es un día que no debería repetirse nunca más en nuestro país. Gracias al asambleísta Lenín Chica, al gobernador Lenín Lara, a los analistas Abraham Duque y Pablo Minda. Será hasta la próxima semana cuando volveremos un lunes en Hablemos Claro. Hasta pronto.